invitado especial el día de hoy, Carlos Durán, quien fue exministro de Salud Pública. También está haciendo la compilación, una compilación de los diferentes fármacos que podemos utilizar para poder tener buena salud. Y un poco la conversación se va a dirigir hacia este tema del COVID. Vamos a tratar de analizar un poco, entender sus orígenes y también después empezar a analizar un poco el contexto más global de las posibilidades que existen tanto en la economía como en el futuro de la salud. Entonces, bueno, te damos bienvenida, Carlitos. Va a ser un gusto tener esta conversación y no sé si es que podríamos comenzar un poco la entrevista con una aproximación, una definición, tu entendimiento del COVID-19, históricamente, qué otro tipo de enfermedades hemos visto similares que han surgido con esta relación entre los animales, los seres humanos, y tal vez un poco analizar qué ha sido diferente y cómo se ha ido dando esta propagación a nivel mundial. Un gusto tenerte acá. Muchas gracias, Francisco, Estefano y todos quienes nos acompañan. Digamos, para mí es un gusto poder conversar con ustedes, más que una entrevista. Lo siento como realmente un espacio de una charla en el cual podemos debatir diferentes puntos de vista y conversar un poco y ojalá llegar con un mensaje lo más claro posible a quienes han tenido la amabilidad de conectarse el día de hoy. Quizás tendríamos que empezar diciendo rápidamente que en el mundo de la microbiología o de la vida microscópica existen como tres grandes grupos, digamos hay más, pero los tres grandes grupos de microorganismos que son los virus, las bacterias y los hongos, ¿no? Como su nombre lo indica, es un virus, es un tipo de virus. Y la característica, digamos, muy general que tiene un virus versus las otras familias o los otros grupos, es que depende de una célula para poder vivir. Digamos, un virus no puede sobrevivir por sí solo, a diferencia de una bacteria, mucho tiempo. Digamos, el virus necesita un huésped que lo aloje, en este caso una célula que logra entrar, logra penetrar para a partir de ahí lograr su supervivencia y replicarse y seguir, ¿no? Este es un virus que se ha descrito, se describió ahora en Wuhan, digamos, por primera vez en diciembre del año pasado. Wuhan es una ciudad céntrica en China, con una cantidad de millones de habitantes impresionante. Me parece que está bordeando los 14 o 16 millones de habitantes. Que causa principalmente un síndrome respiratorio agudo, ¿no? Una falta de los pulmones en un determinado momento dejan de funcionar, ya no responden de la misma forma y por tanto requieres un soporte, esto que se llama un soporte ventilatorio externo, requieres que te den una máquina, una ayuda para poder respirar. Esto, por supuesto, pasa en un número reducido de personas, no en todas las personas que adquieren el virus terminan en ese estado. Ejemplos recientes en el mundo, existen varios. El virus responde o es parte de una familia que se llaman los coronavirus. Dentro de los virus también existe una infinidad de familias, subfamilias, tipos, ¿eh? Y estos son los coronavirus. Y recientemente, en la última década, un poco más, 15 años, hemos tenido por lo menos dos epidemias también relacionadas con coronavirus, que es el SARS y el MERS, ¿no? Digamos, con similares características, parece que no parece, se sabe que con una tasa de contagio bastante menor
parece que más peligrosos, eso sí, y que se logró controlar en su momento de manera eficaz, ¿no? El tema con el coronavirus es que es bastante más contagioso, ¿no? Y tenemos el gran punto débil para los sistemas de salud y la fortaleza que tiene, digamos, entre comillas, el coronavirus, es que puede haber mucha gente asintomática que tiene el virus y que la está transmitiendo. Y eso es un reto gigantesco para quienes quieren hacer control de enfermedades, ¿no? Para los sistemas de salud. Eh, Así que hemos tenido varias y quizás la epidemia que más recordaremos es la epidemia del año 2009 de H1N1. Digamos, esta fue una también causada por un virus que también causa un problema respiratorio. Esta es la del año 2009. Luego hay en la década de los 70s, 80s, digamos, epidemias similares de virus respiratorios. Y luego tenemos que regresar al año 1918, entre el 18 y el 20, donde tenemos la gran epidemia, una epidemia que se llama, se la conoce como la gripe española, que básicamente es una epidemia de H1N1, que igual mató, se calcula que alrededor de 50 millones de personas en el mundo en el año 2018, entre el 18 y el 2021, 22, ¿no? Así que hay algunos antecedentes en el último siglo de este tipo de epidemias, ¿no? Yo te quería preguntar, si nos puedes dar un poco una explicación de por qué tendríamos, de qué manera o de por qué se presenta el virus como asintomático. O sea, ¿qué significa que no podamos, que así tengas el virus no se muestre ningún tipo de síntoma? ¿Cómo funciona eso? Sí. Bueno, quizás ahí habría que un poco contar la historia, que no deja de ser interesante, es que los únicos datos reales para poder sacar números de cómo está afectando el virus o cómo podría afectar el virus a poblaciones reales, seguramente sale de un experimento natural que es el crucero, el Diamond, que quedó varado en las costas de Japón durante prácticamente más de un mes, quedó en cuarentena porque se descubrieron dentro del crucero personas positivas, ¿no? Y esta al final del día simuló ser lo que podría pasar en la población general. Y ellos no se estaban moviendo, estaban todos ahí, entonces se les testeó a todos y más o menos por eso es que sabemos que aproximadamente el 18% de las personas que tienen el virus no desarrollarían síntomas. Eh, es eso, no todos los virus respiratorios tienen bastante esa característica. Muchos uno los adquiere y no desarrolla síntomas. Y no desarrolla síntomas porque ha desarrollado inmunidad o porque su sistema inmunitario responde de forma, eh, digamos, como tendría que responder normalmente un adulto, pero si vas avanzando en años quizás ya está más afectado y por tanto ya te causa síntomas. Digamos, no hay una respuesta única para decir por qué unos son sintomáticos y otros no. Lo que sí sabemos es que mientras más edad tiene la persona y mientras más comorbilidades, eso quiere decir mientras más enfermedades añadidas tiene la persona, más posibilidades tiene de desarrollar un cuadro grave e incluso de morir por un virus respiratorio de estas características. Pero, repito, hay una gran posibilidad de que, por ejemplo, niños, adolescentes, adultos jóvenes sean portadores del virus, no desarrollen síntomas o desarrollen un síntoma muy leve, digamos un simple dolor de cabeza, un poquito sentirse mal y ya está, pero sí pueden, a través de las gotas de saliva, que podemos explicarlo también cuál es el mecanismo de contagio, sí pueden contagiar a otra persona. El niño puede contagiar a su abuelo o abuela, ¿no? Claro, me parece. Eso justamente hacia allá, justo yo quería ir, o sea, hacia cómo se transmite el virus, porque hemos escuchado, bueno, en redes sociales se difunden algunas noticias que pueden llegar a confundir a las personas y no necesariamente son verídicas, porque, bueno, puede que esté un especialista que no maneje temas epidemiológicos que diga algunas cosas, o bueno, yo qué sé. Pero bueno, hacia donde voy es que creo que lo más importante es saber cómo se transmite. Se puede transmitir a través de heces, se transmite solo con las gotas, con las gotitas de saliva, con el spray
que emanamos, digamos, al hablar o al toser. Sabemos que si es que entra en nuestros ojos, en nuestra nariz, en nuestra boca, es donde nos contagiamos. ¿Cómo funciona el mecanismo para que esto se dé? Sí, gracias, Estefano. El principal mecanismo de contagio son gotas de saliva. Cuando uno habla todo el tiempo, sin que uno se dé cuenta, está botando pequeñas gotitas de saliva. A veces uno las puede ver, digamos, eso dependiendo, pero generalmente son invisibles y uno está todo el tiempo botando pequeñas gotas de saliva. Y en esas gotas de saliva va el virus, viaja el virus necesita este medio de transporte, ¿no? Como las gotas de saliva son tan livianas, si hay alguien que está muy cerca de uno, puede, en el momento que aspira, puede tomar el virus, ¿no? Entonces, bueno, ahí se explica una de las principales recomendaciones que se han enviado en los últimos meses y que es una recomendación histórica de muchos años que tiene que ver con si va a toser, no tosa en la mano porque en el momento que yo doy la mano, automáticamente puedo dar la mano a la otra persona y llevarme a la nariz o a la boca. Y el distanciamiento, ¿no? Si yo hablo muy cerca de alguien, eventualmente puedo contagiarlo. Pero es muy importante que tengamos presente eso, digamos, al momento que yo hablo puedo lanzar gotitas y en esas gotitas viaja el virus. Si hay alguien muy cerca puede respirar. Lo de las manos es muy, muy importante porque los seres humanos tenemos este instinto de llevarnos las manos a la cara todo el tiempo. Digamos, todo el tiempo estamos o tocándonos de esto, o tenemos tics, o nos tomamos el ojo, o nos estamos topando la cara para ponernos... si yo acabo de dar la mano a alguien que tosió en su mano y luego 2 minutos después, ese es un acto inconsciente, se olvidó y luego me da la mano y luego 30 segundos después yo me llevo la mano al ojo, ¿no? El ojo es una mucosa y como tú decías, Estefano, por ahí puede entrar sin ningún problema el virus. Y los virus respiratorios tienen les gusta la mucosa del ojo, la mucosa de la nariz, de la boca, ¿no? Entonces, ¿qué es lo muy, muy importante como medidas de recomendación? Es obviamente el distanciamiento. No necesitamos estar hablándonos muy cerca para poder comunicarnos. Luego, si ya estoy con síntomas, toser, siempre que toser en el pliegue del codo y no en la mano, o en un pañuelo, por supuesto. Y lavarse las manos. La recomendación de lavarse las manos es muy, 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 muy importante. O sea, mientras yo mantenga mis manos limpias, hay grandes posibilidades de que yo pueda evitar la transmisión. Quizás es más importante que el hecho de estar del distanciamiento físico, es lavarse las manos constantemente. Quizás ahí también hay algo que decir sobre los geles. Los geles son buenos, pero hay que reservarlos para ciertos momentos donde no puedo lavarme las manos. O sea, si voy a salir a la calle, entro a un comercio, quizás tuve mucho contacto, no sé, topé billetes, topé muchas cosas y luego voy a salir del comercio, bueno, me pongo el gel. Pero en casa lo importante es lavarse las manos. Si tú te expones demasiado también a un gel, y eso seguramente muchas de las personas que están conectadas, tus manos también te pueden complicar, ¿no? O sea, hay gente que empieza a ponerse gel todo el tiempo y no deja de ser un abrasivo, es alcohol, ¿no? Y tampoco es tan bueno como lavarse las manos, como el agua y el jabón. El agua y el jabón siguen siendo las mejores recomendaciones. Carlitos, yo quería regresar un momento al tema del barco, porque ahorita estás explicando, digamos, cómo se empieza a contagiar el virus y en digamos, un espacio tan pequeño y, digamos, todos atrapados ahí sin poder moverse. De alguna manera, como dices, sí replica la situación que tenían los países. Entonces, un poco podríamos ir analizando como la respuesta, o sea, una vez que se empiezan a infectar, dijiste que el 18% de las personas son asintomáticas, pero oye, el otro porcentaje empieza a desarrollar los síntomas.
Y sería interesante ver un poco cómo tu perspectiva en cómo los países del norte global lo manejaron en comparación con los países del sur global y si es que se puede tener una comparación siquiera, si es que en verdad teníamos que poder adaptar las medidas para que pueda responder a las diferentes necesidades que tenían estos dos polos diferentes. Entonces, ¿cómo, digamos, desde tu perspectiva se desarrolló todo el contagio? ¿Ha sido exponencial? Han habido países que ya lo están controlando las respuestas, entonces si es que se podía haber dado una sola respuesta y todos deberíamos de estar haciendo esto, si puede haber otras respuestas y tu perspectiva tal vez en los polos. Sí. Bueno, gracias, Francisco. Creo que son muchas preguntas en una y muchas perspectivas en una. Creo que para mí una de las principales preocupaciones es este unanimismo en la respuesta, ¿no? Es como hay una receta única y todo el mundo lo va aplicando como si el mundo fuera único y las condiciones de vida fueran únicas y como si las condiciones de ingreso y fueran únicas. Y creo que ahí hay una cosa que en general muchos gobiernos van fallando de alguna forma, ¿no? Uno no puede aplicar la misma receta de un país como Noruega, como Suecia, o como Bélgica, o el norte en general, el norte global, a países como, no sé, Namibia, o Tanzania, o Ecuador, o Perú. Digamos, no es exactamente, no es exactamente lo mismo. Digamos. Yo creo que a nuestros gobernantes en este momento les hace falta también mucha innovación en la respuesta. Y esa innovación tendría que cruzar por un ejercicio de protección social completamente innovador. Digamos, al final del día, es cierto que tenemos que protegernos y es cierto que todos tenemos que estar y hacer un solo puño y protegernos todos, pero al final del día también es cierto que hay gente que está viviendo al día, ¿no? Antes de la crisis, hay gente que vivía al día, que lograba juntar el dinero para comer ese día o para comer a la semana máximo. O sea, no hay una cosa menos cierta que la pobreza también mata. Y que al final del día necesitamos respuestas más, eh, más adaptadas, más innovadoras desde nuestras propias realidades, ¿no? ¿Podrías desarrollar un poco más en esta idea de que la pobreza también mata? O sea, entiendo que es de este sentido de que urbanamente, hasta desde una perspectiva, hay personas que pueden básicamente, y esto es lo que también se puede hablar, ¿no? Que el confinamiento, la cuarentena es en verdad un privilegio, pero ¿cuál sería? Y eso es tal vez como también parte de la intuición de que deberíamos haber tomado diferentes respuestas para diferentes partes de la sociedad, ¿no? Entonces, tal vez un análisis a cómo lo hemos tratado, ¿no? Porque no sería eh, anormal pensar que las personas se pueden molestar porque dicen, bueno, las personas en algunos lugares ya empezaron a salir y empezaron a volver a tener, y cómo podríamos tal vez sujetarnos a eso, porque son sus condiciones de vida las que les llevan a tener que salir, y entonces, ¿qué tipo de recomendaciones de... Digamos, cuando uno, de hecho, el nombre de su espacio, que tiene que ver con lo urbano, al mismo tiempo tiene que ver con la rural, digamos, con lo rural. Pues no puedes hablar de lo urbano si no hablas también y si no planteas la lógica desde la lógica rural. Yo soy de la provincia de Cotopaxi, digamos, es donde me crié y donde viví hasta los 18 años y conozco la provincia, digamos, relativamente bien y he trabajado también ahí. Eh, uno tiene la carretera, no sé si bueno, muchos de ustedes se ubicarán, pero la carretera que une la Tacunga con La Maná y luego Quevedo, ¿no? Es una carretera bastante antigua que existía antes de la carretera Aloac Santo Domingo, que conectaba la sierra con la costa, ¿no?
Y en la mitad de este camino empiezan a aparecer, además es un páramo hermoso, digamos, de toda la parte de Sumbawa, que la mayoría de nosotros lo conoceremos por el Quilotoa, ¿no? Pero a partir de ahí uno puede seguir introduciéndose del Quilotoa para adentro y encuentra ya poblaciones como Chuquilán y con poblaciones mucho más, digamos, metidas, ¿no? En lo profundo del Ecuador. Y entonces el otro día me contaba una buena amiga, me decía, bueno, la carretera, la Tacunga-La Maná, está igual de militarizada, digamos, o igual está bloqueada completamente, y nadie, y absolutamente nadie de toda la gente que está arriba puede circular y puede sacar sus productos. Y uno dice, mira, no se ha reportado un solo caso, no ha habido, creo que sí hay espacio para poder, la densidad poblacional en el sector rural, en la montaña, es completamente diferente que la densidad poblacional en la ciudad, digamos. En el campo alguien vive y luego no existen una casa, sino a muchísimas cuadras a la redonda existe otra persona, ¿no? Y en general la persona, el agricultor, el campesino de la sierra ecuatoriana, tiene poco contacto más allá de las fiestas con otras personas que no estén dentro de su casa, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de aplicar una regla única para absolutamente todos los contextos, para absolutamente todas las locaciones geográficas. Eh, yo entiendo que puede ser una regla un poco más fácil desde el punto de vista de quien aplica la política pública, pero definitivamente no es lo que esperamos de quienes toman decisiones públicas. Y si queremos que tomen decisiones lo más adaptadas a cada contexto, ¿no? Creo que lo más claro, lo más evidente en ese sentido sería tomar medidas que sean adaptadas, como tú dices, según las condiciones en las que viven las personas. Pero de todas maneras, ahí surge algo, que es que va a existir esa inequidad, pero ¿qué podemos hacer con esta inequidad paralelamente a cómo se está desarrollando la crisis, a cómo se está desarrollando todo este proceso de la crisis sanitaria? Es decir, podemos disminuir esta brecha social a través de mecanismos de política pública para que contribuyan a un mejor manejo de la crisis. O sea, creo que estamos viviendo un momento eh, muy especial, quizás incluso un cambio de época. Hay que partir un poco de que nos ha tocado vivir un modelo capitalista profundizado en los últimos 20 años, quizás un poco más, por una idea extrema, el neoliberalismo de acumulación de riqueza sin sentido, ¿no? Eh, la ONG Oxfam hace un análisis de la riqueza y la inequidad en el mundo cada año y va sacando un índice, y es increíble ver cómo ese índice ha ido variando en los últimos años. Y la última vez que yo revisé el índice, que era en el año 2018 quizás, 7 personas en el mundo, solo 7 personas en el mundo acaparaban la riqueza de la mitad de personas en este planeta. Esto nos da una idea de que esto está completamente... es una locura lo que está pasando y lo que estamos viviendo, digamos. Al final del día, lo que decía Francisco al inicio, quizás es mucho más fácil pasar una cuarentena en una isla privada, ¿no? Que tienen, ¿no? Y seguramente en la isla privada puedes salir a pasear y vas a salir a correr y no sé qué, pero es privada, ¿no? Es tuya. Que pasarla en un suburbio de Nueva York, Londres, Quito o Guayaquil, digamos, porque al final del día se parecen los suburbios de la mayor cantidad de las ciudades, digamos, los suburbios, no el suburbio desde la lógica anglosajona, sino el suburbio donde están concentradas grandes cantidades de personas, donde hay un hacinamiento increíble, digamos. Pero por supuesto, eso solo es una bomba de tiempo que al final del día sabes que va a explotar, ¿no? Entonces, creo que lo que nos ha pasado ahora
plantea un cambio de época, y yo espero que así sea, de un mundo más solidario, un mundo que entienda que el indicador no es el crecimiento per se, digamos, porque si uno se pone a ver las campañas de los políticos de los últimos, no sé, 30 o 40 años, es como el crecimiento económico es la norma, ¿no? Es como, es el crecimiento, es lo que nos guía desde el punto de vista económico. Y no importa qué, para qué, es el crecimiento per se, ¿no? Tenemos que crecer económicamente. Quizás hay que encontrar otro tipo de indicadores que también nos ayuden a sortear de mejor manera este tipo de vicisitudes. Al final del día es, ¿qué te importa? ¿Crecer económicamente y estar súper bien en unos estándares macroeconómicos o tener la posibilidad real de tener un sistema de salud fuerte que responda como tiene que responder en un momento como este? Y la respuesta es fácil. Lo que pasa es que lo que estamos viendo hoy mismo en el Ecuador es completamente al revés, digamos, ¿no? Es entender que vivimos en un mundo que entonces hay que entrar en austeridad y hay que, por alguna forma, hay que tener ahorros y hay que tener un poco, y hay que tener dinero y hay que crecer. Y no importa, de alguna forma, dejar al sistema de salud un poco abandonado, quitarle gente para que un día venga un virus y te destroce y haga lo que está haciendo en este momento, ¿no? Bien, ahora parte de la audiencia creo que tiene algunas preguntas. Le vamos a dar primero la palabra a Jimena, que ha levantado la mano ya desde hace un momento para que pueda ella misma hacer la pregunta. Hola, Te escuchamos. gracias. Yo quería ir un poco hacia atrás en lo que Carlos comentaba como la... No, no escucho a Jimena. Sí, tenemos un problema. Creo que está en mute. Hola, Ahí sí. Ahí estamos. ¿me escuchan? Sí, ahí sí. Decía que me quería ir un poco hacia atrás en lo que hablabas de las medidas que se deben tomar para la protección de no esparcir el virus. ¿Qué hay de cierto en que tenemos que cuidar o tener mucha cautela con el tema de no tocar superficies de comercios lineales, incluso los productos del supermercado, o así también la ropa, los zapatos y todo esto? ¿Es real que te puedes contagiar por no tener especial cuidado en este sentido? Gracias, Jimé, y un saludo grande. Digamos, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado de no entrar en una exageración o en falsas ideas de seguridad, digamos. El virus no está en el aire y no vuela, digamos. El virus no es una cosa que llamamos una espora, no es tan liviano como para decir, ¿sabes qué? Anda por ahí y algún día alguien lo va... No. El virus necesita, como lo decía al inicio, un medio para poder sobrevivir. Es cierto que puede sobrevivir en ciertas superficies un tiempo determinado, pero tampoco podemos entrar en la lógica de no vivir para vivir a través del virus, ¿no? Al final del día, si uno va a comprar, pues uno necesita tomar y tocar las cosas, no hay otra forma, ¿no? Lo importante al final del día es esperar que esa persona que tocó antes que ti eh, también haya llegado con sus manos limpias, que tú también llegues con las manos limpias y que finalmente, si eso no pasa, sepas que tienes un poco de alcohol a la mano o que no te toques la cara y que llegues a la casa y te laves las manos. Pero lo que yo siento que está empezando a pasar es que, y eso puede generar muchísima ansiedad y lo entiendo perfectamente, es que empezamos a entrar en una lógica totalmente, yo diría hasta absurda, de medidas de limpieza extrema, ¿no? Yo he visto ahora, yo estoy ahora en Bélgica desde hace algunos meses, pero digamos, estoy en contacto con la gente en Ecuador y me cuentan, no sé, hay condominios hoy mismo, ¿no?, que están limpiando con cloro absolutamente todos los días sus entradas,
por donde camina la gente, con rodapiés que tienen cloro debajo para limpiarte. Esto es, al final del día, es un sinsentido, digamos. Lo que se necesita es mantener las medidas de higiene normales de siempre, pero mantener la distancia, las manos limpias, y si está uno con síntomas ya, autorrecluirse y quedarse en casa para evitar contagiar a los demás. No sé si respondí tu pregunta, si no, pues me la dices y sigo. Bien, creo que estuvo bien, pero ahora, bueno, si es que no tienes otra duda, Jimé, podemos seguir. Yo quería preguntarte, Carlitos, un poco lo que pasaba un poco antes de lo que estabas contando, que estamos viendo un cambio de época y que podrías, o sea, definitivamente estamos viendo una crisis que significa muchísimas cosas. Pero ¿bajo qué condiciones tú crees que se daría ese cambio de época? Porque una de las cosas que estabas diciendo antes de ese análisis, ¿no es cierto?, de que los países estaban constantemente buscando un crecimiento económico. ¿Cuál sería la razón para la cual ellos salgan de esta crisis y digan, hagamos lo mismo, pero o más vorazmente, o más rápido, o con más efectividad y eficiencia, porque si teníamos más dinero podríamos haber contenido la crisis? Entonces tenemos como una balanza de, hay la posibilidad de que se cambie, pero ¿a qué se cambiaría y bajo qué condiciones los ciudadanos, los países, los líderes decidirían que deberíamos pensar en otros indicadores o en otras formas de medir nuestra riqueza, en otras formas de interactuar como seres humanos? Creo que va a depender mucho de los ciudadanos. Creo que como pocas veces, yo quizás es la primera vez que veo a los ciudadanos, a la gente que no tiene en este momento representación política formal y que por tanto no está tomando decisiones en los estamentos del gobierno, muy empoderada también de lo que está pasando, ¿no? Y también, obviamente, vivimos en un mundo mucho más conectado, en donde estás mucho más al día, o puedes estar mucho más al día de lo que está haciendo otro, de lo que está haciendo tu propio gobierno, conectándote tú también a ruedas de prensa en vivo, contrastando la información. Y creo que eso va a determinar también que los ciudadanos al final del día pongan presión a sus gobernantes para cambiar hacia modelos mucho más solidarios, ¿no? Que creo que ese es el punto final, digamos, a modelos más solidarios, más equitativos, donde desperdiciemos menos las cosas. Yo creo que la fuerza está en los ciudadanos y eso obviamente se refleja en la organización política de base, pero también, sin querer reducirlo a eso, en las elecciones que hacemos en el momento de ir a votar. Creo que quizás a partir de esto tendríamos ciudadanos más preocupados en leer, por ejemplo, propuestas de gobierno. Digamos, al final del día, casi nadie lee una propuesta del gobierno del candidato al que uno ha decidido votar. Y quizás ahí están las claves de muchas de las cosas por las que uno debería tomar la decisión. Si a mí me preguntan, quizás te pasa también lo mismo, ¿por quién votaste de asambleísta en las últimas elecciones? Ya no me acuerdo por quién voté de asambleísta en las últimas elecciones. Quizás esas son las cosas que tenemos que empezar a cambiar, a pedir un poco más de exigir también por quién nosotros hemos votado, que se pongan las prioridades donde se tengan que poner, ¿no? Claro, parece que hay una paradoja ahí, ¿no es cierto?, que estabas comentando al comienzo, de que ahora hay más acceso a la información, que te puedes conectar libremente a las ruedas de prensa y puedes de alguna manera tener acceso a la transparencia de la información, pero al mismo tiempo es lo opuesto, porque hay un montón de incentivos ahora para los gobiernos de contener esa información de los ciudadanos, y me parece que estos, ahorita en la crisis y en general, me parece que podría ser esa paradoja de que, y especialmente ahorita, puedes ver que los gobiernos están reteniendo mucho más la información, se están protegiendo mucho más, y eso es desde una visión un poco aterrador, ¿no? Que vivimos en un mundo donde supuestamente la información es más libre, es más accesible, pero
también tienes por atrás los políticos, los medios de comunicación manipulando cómo se entrega esta información. Sí, es bien interesante el tema de la información y de nuevo creo que otras de las lecciones que nos da la crisis es que el Estado importa, compañeros y amigos, digamos, al final del día, eso de que el mercado puede resolver todas las cosas es una mentira y una falacia que alguien nos hizo creer, pero al final del día necesitamos estados fuertes, por tanto ejecutores, gobiernos que puedan llevar adelante y puedan fortalecer los estados. ¿Y qué significa tener un estado fortalecido? Bueno, significa tener instituciones democráticas que puedan responder cuando se tenga que responder. Y en este caso, un sistema de salud completamente fortalecido. Una de las evidencias, desde mi punto de vista, de cómo los gobiernos han descuidado este aspecto es justamente la información. Digamos, el desbarajuste que uno ve el día de hoy en el Ecuador, no se diga porque no tiene nombre, pero en otros países, del día de hoy leí un editorial en El País que decía, la Comunidad de Madrid reporta 4.000 muertos más que las cifras oficiales del gobierno de España. El día de hoy. Hace 2 días, la página web del presidente Macron en Francia daba una cifra diferente de contagiados y de fallecidos a la cifra de su propio Ministerio de Salud. O sea, es un desbarajuste. Y eso tiene que ver con que no le hemos dado, los estados, los gobiernos, no le han dado la importancia suficiente a los sistemas de información. Porque al final del día es qué tanto le invierto a construir sistemas de información que permitan al final del día el acceso transparente, público, gratuito, de la información a mis ciudadanos, ¿no? Y yo terminaría diciendo además que también nos lleva a la gran lección de que el sistema de salud, Francisco y amigos, no solo son las personas que están al frente atendiendo pacientes, digamos, que es increíble lo que hacen y les agradecemos totalmente todo lo que hacen. Pero el sistema de salud, para que ellos funcionen y para que ellos puedan trabajar tranquilamente, también hay detrás un montón de otra gente que está soportando eso, ¿no? Para construir sistemas de información se necesitan matemáticos y estadísticos y economistas y planificadores, ¿no? Para construir hospitales, centros de salud seguros, se necesitan arquitectos, ingenieros especializados en construcción sanitaria. O sea, hay una rama gigantesca de gente que está detrás de los sistemas que son totalmente necesarios para sostener, ¿no? Entonces, cuando vienen y te dicen, no, es que el burócrata que no sirve para nada y que despidan a los burócratas porque finalmente no son los que están atendiendo pacientes, es la visión más miope, más irreal que existe, porque la enfermera, el médico, todas las personas que están alrededor de la atención directa, el psicólogo, no podrían hacer su trabajo si no hay detrás el gran soporte de un equipo administrativo que le permite hacer ese trabajo, ¿no? Los gobiernos no podrían dar información certera si no existe un equipo de información, de estadística, de matemáticos, de un montón de gente que está detrás haciendo lo que tiene que hacer para poder limpiar las bases de datos, para poder entregar la información suficiente. Finalmente, lo que uno ha visto en estos días también en el Ecuador, quizás ahora un poco mejor, pero no estoy completamente seguro de un montón de problemas de cómo comunicar esa información a la ciudadanía, también tiene que ver con los equipos que existen dentro del Ministerio de Salud. Digamos, cuando yo estuve en el Ministerio de Salud y mucho antes, había todo un equipo, una dirección de comunicación en salud, si le podemos llamar así, una dirección de comunicación, una dirección grande, fortalecida, que había gente experta, había gente que había tomado cursos en comunicación en riesgo, digamos, que la debilitaron completamente. Entonces, con una dirección y con un equipo tan debilitado, luego al final del día no le exijas también que pueda hacer una gran respuesta comunicacional, porque no hay manos que alcancen, ¿no?
Claro, es un poco este análisis de los sistemas, de cómo cada uno es interdependiente del otro y no puedes Así. pensar en que si descuidas uno puedes tener respuestas eficientes en el otro. Queríamos dar la palabra a dos personas que están esperando para hacer sus preguntas. Em, Quisiéramos darle primero la palabra em, a Diego López, que quería hacer una pregunta, y después le queremos dar la palabra a Andrés Vegas. Diego, si es que quieres intervenir ahora, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes con todas, con todos. Muchas gracias por la oportunidad. La información está siendo bastante valiosa. Yo quería hacer una pregunta sin cortar el hilo de la conversación, pero es una de estas cosas de que se ha informado un poco, pero a la vez se desinforma, ¿no? Entonces, mi pregunta puntual era, eh, ¿cómo el debido uso más bien de los guantes, de la máscara y el tiempo de vida? ¿No? Porque yo he visto hasta tutoriales que te aconsejan lavarlas y ponerlas a hervir o cuestiones así, ¿no? No teniendo ningún tipo de experiencia en este sentido médico, digámoslo, ¿se puede reutilizar? ¿Cuánto tiempo? ¿O cómo funciona, doctor? Gracias. Gracias, Diego. Digamos, yo, como comentaba a los compañeros de inicio, yo no soy un experto en epidemiología y tampoco quisiera meterme a dar información que no es, que luego finalmente puede ser contraproducente, digamos. Lo que puedo explicar hasta donde conozco. En primer lugar, el uso de los guantes. Yo diría que no es recomendado y he leído bastante sobre el tema de no se recomienda el uso de los guantes porque te puede dar una falsa sensación de seguridad. Digamos, la idea de que estás puesto los guantes y luego finalmente te olvidas de que estás puesto unos guantes, de que estás topando todo lo que estás topando y que luego no te lo sacas o que luego con esos mismos guantes estás, no sé, dando palmadas a otra persona. Entonces, lo más importante con el tema de las manos es, de nuevo, mantenerlas limpias siempre que se pueda, ¿no? Cuando se va a la calle, no hay una fuente de agua y jabón próxima, bueno, el tema del alcohol es una gran posibilidad. Y si no, automáticamente cuando se tiene la posibilidad de lavarse las manos. Con la mascarilla hay muchísima información que circula. Yo no quisiera entrar en demasiados detalles allí porque además en este momento ya existen unas directrices desde las autoridades del país respecto a utilizarlas. En todo caso, y tampoco no sé completamente toda la pregunta respecto a si se las puedes lavar o no. Lo que sabemos es que no es necesario utilizar la máscara N95 o otro tipo de máscaras muy sofisticadas. La máscara tiene la principal función de evitar que una persona que tenga el virus lance el virus. Digamos, y de hecho sirve más de protección para el que está al frente y que no lo tiene que para el que ya tiene el virus. El que ya tiene el virus ya lo tiene. Entonces, la mascarilla es un ejercicio de protección para el que uno quiere, con el que uno está hablando, antes que para uno mismo, ¿no? Entonces, la mascarilla simple, se llama mascarilla quirúrgica porque lo utilizan en el quirófano, pero es la mascarilla simple de tela que uno se amarra, es en principio la recomendable y no las mascarillas mucho más elaboradas. Pero quizás aquí, Diego, yo lo que te podría recomendar es ir directamente a la página web de la Organización Mundial de la Salud. Tiene información en español súper bien, súper buena. Que está procesada para las personas que no están relacionadas con el mundo de la salud y que puede ser muy útil en este momento, ¿no? Muchísimas gracias por extenderte en la utilización sanitaria de
cómo utilizar las mascarillas y la protección para todos, muy importante ahora. Le queremos dar la palabra a Andrés Vegas, que quería un poco eh, hacer una pregunta también. Pues Andrés, te damos la palabra. Sí, gracias. Buenas tardes con todas, buenas tardes con todos. Carlitos, un abrazo a la distancia. La pregunta básicamente era que hace más o menos unas 2 o 3 semanas comenzó a salir un tema en redes sociales respecto a la incidencia de contagios en el tema de la carga viral. Me gustaría, no sé si me puedes un poco ampliar este concepto, cuánto realmente tiene de incidencia la carga viral que hay en una persona en el desarrollo de la enfermedad, la evolución y el tratamiento. O sea, era como que si tienes una carga viral menor, inferior, entonces el tratamiento es más sencillo, es más fácil, la puedes pasar como una gripe, mientras que si tienes una carga viral bastante alta, estás expuesto todo el día, qué sé yo, por ejemplo, un profesional de la salud que está en crecimiento hospitalario y recibe un paciente y recibe al familiar del paciente, tiene una carga viral más elevada y ahí es cuando los casos pueden ser más complejos. No sé si me puedes comentar un poco este tema. Gracias. Gracias, Andrés. Un abrazo. De nuevo, yo no soy el experto para explicar el tema. En principio, obviamente el profesional de la salud, que además sé que es uno de los temas que te interesa particularmente, el profesional de la salud tiene otro tipo de exposición al riesgo muy, muy diferente al que tiene la población general. Y básicamente tiene una exposición de riesgo no tanto porque está expuesto continuamente y todo el tiempo digamos, a diferentes cargas virales, sino porque está expuesto per se a pacientes que pueden eventualmente toser o que pueden lanzar gotas, no a uno. O sea, si yo salgo a comprar algo, entonces quizás por ahí hay alguien, pero un profesional de la salud podría estar sistemáticamente durante 2 horas recibiendo 10 pacientes, de los cuales 8 posiblemente son positivos para recibir. Y eso aumenta muchísimo sus posibilidades de contagiarse, ¿no? Y el otro es el profesional de la salud que está con pacientes muy graves en unidades de terapia intensiva, porque en las unidades de terapia intensiva, por el tipo de procedimientos que se están realizando en las unidades, que principalmente tienen que ver con, por ejemplo, aspiraciones, para poder, el paciente que está recibiendo o que está conectado a una máquina de respiración está dormido, digamos, está sedado. Y el paciente que está sedado hay que ayudarle a muchas de sus funciones básicas del sistema respiratorio, y una de esas funciones es secretar y estar sacando moco todo el tiempo. Entonces, las enfermeras, enfermeros, personal de apoyo, médicos, médicas, tienen que hacer el trabajo de aspirar todo el tiempo secreciones, y en esas secreciones que ya no salen necesariamente en la misma cantidad y en la misma forma que salen las gotitas cuando hablamos, sino en una forma mucho más agresiva, en una especie casi de aerosoles, ¿no? Ese profesional tiene muchísimas más posibilidades de contagiarse del virus por la cantidad de secreción que puede llegar a topar cualquier parte de sus mucosas, que un profesional que está en atención directa con un paciente que no está grave. Ojo, que con eso no quiero decir que se necesitan menos cuidados y menos protección. Se necesita protección para ambos, dependiendo de su nivel de atención y dependiendo de dónde están trabajando. El tema de la carga viral, de lo poco que yo logro, que he logrado leer y que he visto, al final del día es una característica, cómo tú desarrollas tu enfermedad tiene que ver con cómo tu cuerpo responde al virus, antes que cuánta cantidad de virus entró o no a tu cuerpo, digamos. Esa es una cosa que más o menos es general, pero no puedo profundizar ya en detalles específicos
si una carga viral mayor a tanto finalmente termina o no evolucionando en una enfermedad más grave. Que de principio yo te diría que no, pero no soy el experto completamente para responder esa pregunta. Bien, Carlos, ahora trasladándonos un poco a otro tema que es más hacia el tratamiento, la prevención a futuro, que podrían ser las vacunas. Eh, bueno, la OMS nos da un mensaje que es, en principio, de no automedicarnos, que eso no es recomendable, pero qué se debería hacer si es que empezamos a ver sintomatología relacionada a la que se nos brindan, digamos, en redes, las plataformas gubernamentales, instituciones que están hechas para darte esa información? ¿Qué medidas debes tomar si es que, digamos, no te puedes trasladar a un hospital o si es que crees que no ha sido lo primordial trasladarte a otro lugar? Además, de otra pregunta, ¿qué en cuanto a las vacunas? ¿Qué visión hay hacia futuro? ¿En cuánto tiempo podría desarrollarse, según tu entendimiento, una vacuna para este tipo de virus? ¿Y quién tiene un mejor acercamiento para poder desarrollarlo? Porque hemos visto muchos países que lo han intentado. Gracias, Estefano. El tema del tratamiento es un tema muy, muy crítico en este momento, digamos, y quizás aquí sí yo puedo desarrollar mucho más, digamos, es mucho más mi área. La primera cosa que tenemos que decir es que no existe, y ahí sí valdría la pena ser súper categórico, no existe absolutamente nada hasta el momento que pueda o que haya demostrado que sirve para tratar, eliminar, curar el virus, digamos, o pacientes que tengan el virus. Se han lanzado muchas propuestas de manera totalmente irresponsable, o sea, desde líderes políticos como el propio Trump, llamando a tomar a su gente un medicamento antimalárico, autoridades en el Ecuador que hemos visto, autoridades de salud proponiendo tratamientos sin ninguna base, alcaldes, autoridades locales llamando a tomar un montón de cosas que al final del día pueden causar mucho más daño que beneficio. Solo para poner la alerta sobre de los medicamentos que más se han conversado y más se han hablado en los últimos meses, que es la cloroquina, la hidroxicloroquina y la acitromicina. Esta combinación de hidroxicloroquina más acitromicina puede ser una combinación fatal, puede ser un cóctel fatal, porque eso sabemos, ambos medicamentos por sí solos pueden causar ciertos problemas del ritmo cardíaco. Combinados, la posibilidad de hacer paradas cardíacas inmediatas por un efecto específico aumenta muchísimo. Entonces, la primera recomendación es a quienes nos escuchan y si pueden transmitir el mensaje es no tomar medicamentos que no sean absolutamente recomendados por profesionales para el coronavirus, digamos. Esos en este momento se están probando y la única opción real que tenemos para personas que no necesitan ir al hospital es un analgésico como el paracetamol, por ejemplo, ¿no? Si los síntomas no son muy graves, si uno siente un poquito de tos, un poco de malestar, uno puede decidir quedarse en casa, aislarse, intentar no tener demasiado contacto o no tener contacto con la gente dentro de su casa también, esperar unos días, ponerse en cuarentena y para un poco las molestias puede tomar paracetamol. Pero de ninguna manera, insisto, vaya y se desespere por tomar hidroxicloroquina y peor la combinación con acitromicina, porque lo que puede pasar al final del día es que se termine yendo al hospital por un efecto adverso de los medicamentos antes que por el coronavirus y quizás en el hospital
con el efecto adverso del medicamento, entonces ahí sí puede contagiarse el coronavirus con mucho más posibilidades, ¿no? Entonces, la primera recomendación es esa. Luego tú me decías de la vacuna. La vacuna en este momento hay más de 100 grupos que están intentando desarrollar vacunas para el coronavirus. El que está más desarrollado hoy por hoy, o el que ha ido anunciando las cosas de manera más rápida, es un grupo de Inglaterra, un grupo de Oxford, que ha planteado que posiblemente llegaríamos a tener una vacuna entre agosto, septiembre, ¿no? De nuevo, eso no significa que la vacuna sea la solución para todos los problemas. O sea, al final del día, las vacunas tienen que seguir también un proceso de prueba, de estudio. Puede ser que la vacuna termine siendo útil para ciertos grupos y no para otros. Puede ser que la vacuna, en el momento que ya la utilicemos en millones de personas, descubramos que tiene un efecto adverso que no lo habíamos visto en los estudios pequeños anteriores, y por tanto tenemos que parar y volver a empezar. Y eso sin hablar de las capacidades que tendría este planeta de manufacturar vacuna para todo el planeta, ¿no? Que ese es otro capítulo y que quizás ya no vamos a entrar ahí, pero ahí entramos en temas de propiedad intelectual, en capacidad industrial, en cómo los países del sur global, como nosotros, vamos a poder efectivamente producir o comprar, o alguien nos va a dar la licencia. Las cantidades que han anunciado de producción de vacuna los que están trabajando en esto son grandes, pero definitivamente no van a alcanzar para todo el planeta, digamos. Entonces, ahí hay muchas dudas que quedan todavía en el momento en que la vacuna llegue a desarrollarse y llegue al mercado, ¿no? O sea, al final del día nos queda regresar a insistir en las medidas de lavarse las manos, el distanciamiento físico, en cuidarnos mutuamente, digamos, hasta no tener mejores noticias, hasta no tener medicamentos más probados. Todos los medicamentos que van circulando por ahí y que se escuchan, no existe nada probado, lo repito, y hay unos 4 medicamentos, 4 o 5 opciones que están siendo aprobadas científicamente en este momento, pero que no se conocen resultados y que ojalá próximamente podamos tener. Claro, es un tema extremadamente complicado, ¿no? O sea, ¿cómo se va a ver el mundo una vez con la vacuna y cómo se va a ver después? ¿Cómo nos vamos a tener que adaptar como seres humanos a poder resistir, digamos, este virus que nos enfrenta ahorita? Carlitos, hay algunas preguntas de las personas que están aquí que nos preguntan si es que es necesario en verdad vacunarse. Creo que va un poco con esta idea de que, bueno, ¿cuánto vamos a poder producir si es que todo el mundo en verdad lo va a lograr? ¿Cuáles son las alternativas si es que no te vacunas? Tal vez el distanciamiento social, pero ¿cómo va a funcionar también? ¿Nos vamos a curar? Hay algunas personas que están preguntando por el uso, tal vez un incremento en el uso de la vitamina C. Otras personas están preguntando como el máximo tiempo que podríamos utilizar el paracetamol. No sé si nos puedes como dar una visión tal vez de la vacuna en caso de que no pueda llegar a todos, cómo vamos a vivir o cuál sería la reacción de los seres humanos en frente a algo así. Digamos, es incierto, y quizás muchas de las cosas que hemos conversado el día de hoy pueden dejar de ser ciertas el día de mañana. Digamos, hay muchísima incertidumbre, y creo que esa es una de las grandes, de los sellos de la pandemia, es la incertidumbre, ¿no? No sabemos muy poco, a pesar de que es un virus que desde otro punto de vista lo hemos logrado identificar muy rápidamente, sabemos de qué se trata, hemos corrido su genoma, lo conocemos de pies a cabeza. También estamos llenos de incertidumbres respecto a este tipo de cosas, las vacunas, los tratamientos que todos están probando, ¿no? Digamos, las vacunas tienen que seguir un proceso de investigación que implica investigarlo en seres humanos antes de que llegue al gran público, ¿no? Por poner un ejemplo muy, muy pequeño, las vacunas, como casi todos los medicamentos, se prueban primero en modelos animales, ¿no? En animales pequeños, en animales un poco más grandes.
para medir toxicidad, para medir si afecta o no a una, por ejemplo, podría afectar al producto de un animal preñado, por ejemplo, ¿no? Y luego se pasan a estudios en seres humanos. La mayoría de estos estudios en seres humanos se hacen en poblaciones muy pequeñas. Estamos hablando de 100, 500, 1000 personas que les vas aplicando el medicamento para ir haciendo estos primeros estudios para ver si es suficientemente seguro y si finalmente el medicamento hace lo que dice hacer. Porque ¿por qué voy a sacar al mercado, digamos, o por qué voy a poner disponible una vacuna o un medicamento que finalmente no hace nada, ¿no? O que no es mejor que darte nada? Entonces, esa es la fase en la que estamos en este momento. Se están haciendo todos los estudios, ya han empezado los primeros estudios en seres humanos de la vacuna del coronavirus, y tendremos que esperar algunos momentos. Hoy por hoy se está yendo a un ritmo increíble de desarrollo científico, digamos. Esa es otra de las grandes cosas interesantes que traen las crisis, es que el desarrollo científico explota, ¿no? Y en este momento están corriendo, digamos. Es increíble que ya el día de hoy o ayer ya tengamos los primeros pacientes que están ingresados a los ensayos clínicos de la vacuna, y eso implica, y es muy importante, que ese proceso se realice bien. En el momento en que se terminen esos estudios, podremos decir que tenemos una vacuna relativamente lista para que salga a utilizarse en toda la población. Luego, en estos estudios, los fabricantes van a tenernos que decir, ¿saben qué? No tiene sentido que los fabricantes y los epidemiólogos y los gobiernos y los salubristas van a tener que decirnos, ¿saben qué? No tiene sentido que pongan esta vacuna a los niños, porque los niños casi que nadie desarrolla. Así que vamos a poner la vacuna más bien solo a los mayores de 65 años. Y eso ya tenemos en este momento un gran ejemplo, que es la vacuna contra la influenza, la vacuna de la gripe, que básicamente está recomendada para colocarse todos los años a mujeres embarazadas, a mayores de 65 años, a pacientes y personas que tienen otras enfermedades complicadas, ¿no? Y no a los adultos y no a los adolescentes. Pues es como funciona. Entonces, tenemos que esperar un poco más hasta poder saber exactamente a qué grupo poblacional va a estar dirigida la vacuna, a quién debería llegar o no la vacuna, ¿no? Luego hacían otra pregunta sobre la vitamina C, digamos. Yo lo que podría recomendar de entrada es que, mire, no gasten la plata en vano, digamos. Lo realmente importante es intentar mantener una alimentación lo más equilibrada y más sana posible. Y si va a gastar un poco de dinero, tome esos mismos centavos que iba a comprarse la vitamina C y cómprese naranjas o mandarinas, y ya está. Es mucha mejor opción, digamos. No hay nada, absolutamente nada probado hasta el día de hoy, a pesar de todos los años y las décadas que se lleva diciendo eso, que la vitamina C, el consumo excesivo de vitamina C, pueda al final del día ayudar a fortalecer el sistema inmunológico, evitar este tipo de enfermedades. Para nada, no funciona así, no existe ningún tipo de conexión biológica que permita afirmar una cosa como esa. Entonces, lo que sí estamos seguros es que el exceso de vitamina C al final se va a ir con la orina. Las vitaminas tienen una característica, es que las vitaminas nosotros no las podemos reservar, o la mayoría, nosotros no tenemos reservorio para las vitaminas. Entonces no tenemos como sistema biológico un lugar donde yo pueda decir, yo tengo vitamina C que está guardada en el hígado, ¿no? No funciona así. Entonces hay que mejor chuparse una naranja y ahí están todos los requerimientos de vitamina C quizás para algunos días, ¿no? Bien, muchísimas gracias, Carlitos, por esa. Antes de terminar, solo quisiéramos hacer 3 preguntas más. Y lo que quisiera es que cada uno haga su pregunta y después Carlitos haría una respuesta para cada una de las preguntas para que no se alargue
haciendo pregunta por pregunta. Entonces le vamos a dar primero la palabra a Esteban, después a María y finalmente a Camila para que hagan sus preguntas y después Carlos responderá y trataremos de llegar a una conclusión y a cerrar la sesión. Y muchas gracias a todos. Entonces, Esteban, te escuchamos, después a María y después a Camila. Hola, muchas gracias. Buenas tardes con todos, con todas. Muchas gracias, Carlos, por esta oportunidad que nos ha dado para poder conversar contigo y preguntarte algunas dudas que creo que todos tenemos. Respecto al tratamiento que nos estabas comentando sobre estos medicamentos, y sí, lamentablemente ha habido esta difusión sobre la cloroquina, a pesar de los riesgos cardíacos que también creo que han sido ampliamente difundidos por la comunidad médica y los riesgos de, sobre todo los parios cardíacos súbitos. Se han escuchado también sobre otro tipo de medicinas que veo que también en nuestro contexto se están volviendo como una forma en que las personas que han sido diagnosticadas con COVID están buscando este tipo de tratamiento. Y quisiera preguntarte sobre estos medicamentos antielméticos, sobre todo sobre la ivermectina, y si realmente tienen algún tipo de efectividad sobre este virus. Quisiera saber si es que conoces algo sobre este tema. Bien, hagamos las tres preguntas. Entonces, te voy a dar la palabra, entonces, María. ¿Ya me escuchan? ¿O Sí, tengo que... sí, escuchamos. Hola, bueno, hola Carlos y a las personas que están conectadas. Ha sido súper interesante como el diálogo, creo que es chévere tener estos espacios como de poder escuchar y también como lanzar por ahí unas ideas. Yo más bien no tengo una pregunta así muy específica sobre síntomas y demás, sino como retomar algo que se habló al comienzo, que fue esto de cómo poder también repensar estos indicadores, o sea, cómo, porque al final, sí, la población necesita datos, que también lo hablamos, datos reales, entonces cuando hablemos ya de necesidades reales, de lo que haga falta ya al pensar, sobre todo personas que hemos estado en el lado de o atrás de la política pública, quizás pensando y viendo siempre mecanismos que favorezcan los distintos contextos de la población. Es, no sé, como se me vino esta medición que sacó no sé cuándo, pero la ONU sobre el índice de la felicidad, y era el de como cruzar algunas variables o algunos indicadores, que era uno, sí, el PIB per cápita por persona. Luego tenías, ¿cuál era? Bueno, el acceso o la esperanza de una vida saludable, o sea, cuánto tiempo vives bien. Y otro, como en los grandes, creo que era como, pero yo no sé, como apoyo social, o sea, cuántas de tus redes están fuertes y te mueves en un espacio seguro, yo qué sé, como otras cosas que te brinden generosidad, no, bienestar. Y entre estas como que se hablaban de estos otros como valores, no sé si valores, pero no sé, pues quizás otras variables que se tengan que tomar en cuenta para medir qué realmente, a qué realmente estamos apuntando como una nueva sociedad o como un cambio de época, que no nos limite únicamente el pensar el PIB per cápita o necesidades básicas satisfechos, porque quizás luego no será un ingreso monetario que tengamos en nuestra cuenta al final del mes, sino que te llegue la canasta de tu pana que es agricultor y tú a cambio diste algo en trueque. Entonces, ¿cómo vas midiendo luego estas nuevas formas de vida que se van a crear o que ya se están empezando a cocinar de alguna manera? Entonces, más allá de una pregunta, era como lanzar un comentario que si bien no se responda aquí, sino como quizás que sea no sé, un próximo espacio de también discutirlo y de ir lanzando ideas para ir incluso proponiendo. Bien, gracias. Por temas de tiempo, vamos a dejar las preguntas ahí. Espero poder en los siguientes conversatorios poder hacer estas preguntas a los siguientes invitados. Acabemos con la pregunta de Camila y para que Carlos también tenga tiempo para responder esas tres.
Entonces, muchas gracias, María. Camila, te escuchamos la pregunta y después ya con las respuestas de Carlitos le finalizamos. Hola, ¿me escuchan? Sí. Gracias. Bueno, hola con todas y todos. Gracias, Carlos, por la intervención. Mi pregunta es muy puntual. ¿Cuál sería tu criterio ante flexibilizar la cuarentena en quizás los próximos días o semanas? Considerando 4 puntos que a mí me parecen muy importantes. Primero, que no existe un tratamiento y vacuna disponible y que esta es la estrategia que se recomienda al momento para prevenir la transmisión. Que por otro lado, en cuanto a los modelos de curva epidemiológica que maneja el ministerio versus a los que se han generado en la academia, hay mucha disyuntiva. El tercero, que ante los 6 criterios que recomienda la OMS para flexibilizar la cuarentena, no cumplimos con estos criterios. Y finalmente, ante que nos encontramos, que nos encontramos ante una crisis socioeconómica que requiere una respuesta rápida. Entonces, ¿cuál sería tu criterio considerando esos puntos? Gracias. Gracias. Carlitos. Gracias por las preguntas. Digamos, la primera de Esteban sobre la ivermectina, quizás voy a ser un poco muy rápido. La ivermectina, el único estudio que existe también es un estudio in vitro, digamos, digamos, no tengo nada contra los estudios in vitro, más bien eso es el camino, digamos, pero es muy difícil extrapolar los resultados de un estudio en un laboratorio, en un modelo animal muy pequeñito, o un estudio in vitro de tomar una caja Petri y ver cómo mata el fármaco, en este caso, a las bacterias o a los virus en una cajita que luego ves al microscopio, y extrapolar ese resultado a la salud humana, digamos, hay kilómetros de distancia, digamos, por ponerlo de una forma. La ivermectina en este momento no ha demostrado nada en estudios serios en seres humanos todavía, digamos, ojalá y aparezca algo, pero no existe nada. Es un antiparasitario que se lo utiliza mucho en salud animal y también en salud humana. Y quizás ahí es uno de mis temores también de cómo se están utilizando, porque como hay también tantas fake news y tantas noticias completamente que es muy difícil entender para el común de la gente esto, ¿no? El común de la gente no sabe que es un estudio in vitro, estudio in vivo, estudio en seres humanos o no, y un día te llega una noticia de que la ivermectina es buena y que tú le tenías lista para utilizar se utiliza mucho en ciertos parásitos en ganado, y que luego puedas utilizarlo directamente para las diferencias en dosis y lo que puedes causar como efectos adversos son súper complicados. Entonces, no existe nada en este momento para soportar el uso de ivermectina ni de ningún otro medicamento hoy por hoy. Quizás Esteban, antes de que me pasara a la siguiente, es que en medicina hay un par de, digamos, de fundamentos bioéticos y que quizás también se podrían aplicar a la salud pública y a la política en general. Es que el primero tiene que ver en que a cualquier duda del tratamiento o cualquier duda me abstengo del tratamiento, ¿no? Y la segunda es que primero no hago daño. Y tendrían que ir juntas siempre, ¿no? Y lo que estamos viviendo en este momento es la cosa más absurda, es lo al revés de todo lo que uno podría esperar, ¿no? Es como, por si acaso voy a darle. No, es que si yo tengo un por si acaso, tengo una duda marcada en mi propuesta de tratamiento, no tengo que darle, porque en primer lugar está en que no voy a hacer daño, no voy a poner en riesgo a mi paciente, ¿no? Como cierre. Luego un comentario brevísimo sobre lo que plantea Camila, digamos, María, perdón. Yo creo que es completamente real y cierto y lo que tú planteas. Al final del día, creo que los gobiernos y el planeta en general tendría que
replantearse la lógica de cuáles son realmente los objetivos que perseguimos, ¿no? Y tú planteas, sí, el índice de felicidad, pero el Ecuador tiene algunos ejemplos súper interesantes de cómo replantearse esas metas. Por ejemplo, todo el análisis de pobreza multidimensional que se planteó en algún momento es súper interesante porque mete un montón de factores que históricamente te liberan del análisis de pobreza por ingresos clásico, ¿no? Que te deja por fuera un montón de aristas de la vida de la gente. Y ahí uno podría explotar un montón de otras, quizás indicadores como desnutrición infantil o mortalidad materna deberían estar sobre cualquier otro indicador, ¿no? Y que deberían ser los primeros que ataquemos antes que otros, ¿no? Y creo que, por ejemplo, cosas como los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, son efectivamente una guía súper interesante para decir, miren, señores, por acá es por donde tendríamos que ir, ¿no? Es educación para todos, de salud para todos. No hay que reinventar el agua tibia, pero hay que tener decisión política para poder poner las prioridades donde se tienen que poner, ¿no? Y luego, finalmente, y quizás la pregunta más difícil, que es la pregunta de Camila, si podríamos salir de la cuarentena o flexibilizar la cuarentena en los próximos días. Es muy complicado porque obviamente lo que hemos por las razones que hemos conversado y por las cosas que hemos dicho al inicio, yo lo que podría decir, Camila, en este momento es que yo no creo que existan unas respuestas unánimes, únicas, que se aplican para todo el planeta. No creo que la misma respuesta se pueda aplicar en un país como Indonesia, digamos que hoy por hoy es el país que tiene, luego de China, más fallecidos por coronavirus, pero con unas características de un país que es un país que está básicamente en el mar, digamos, lleno de islas, a un país como, no sé, como un país de África Central o un país de América Latina versus todos los países del norte o de Europa Central y Europa del Norte, digamos. Entonces, creo que hay que tener mucho cuidado con la salida y la flexibilización de las medidas. Y lo que yo le exigiría en este momento a quienes están dirigiendo digamos, los planes de salida o no, los planes de contingencia, están dirigiendo la pandemia, es en primer lugar un plan, o por lo menos empezar a preparar un plan, ¿no? Digamos, todos los gobiernos serios, hoy por hoy, cuando uno ve y abre el periódico de cualquiera de estos países que están sufriendo también las consecuencias, no sé, España o Francia o Italia, todos han formado equipos especializados para saber cómo salir de la cuarentena, digamos. Yo no siento que eso está pasando en el Ecuador hoy por hoy. Yo no sé si existe un equipo que está pensando solo en eso en este momento. Y creo que eso es un requerimiento que tendríamos que exigir los ciudadanos. Decir, miren, necesitamos ya tener por lo menos un equipo que esté 100% metido ahí, trabajando, tener las primeras ideas. Y ese equipo tendría que ser lo suficientemente innovador. La innovación no solo debería aplicarse a la tecnología, sino también a las políticas públicas, para que nos presenten un plan lo suficientemente seguro, que no ponga en riesgo a los ciudadanos por riesgo de contagio, pero que tampoco ponga en riesgo extremo de morir por hambre a esos mismos ciudadanos, ¿no? Sí, muchísimas gracias, Carlitos. Creo que ha sido muy informativo, las personas nos han dado buena retroalimentación. Hemos visto un poco como desde el comienzo, desde la parte biológica, digamos, de la enfermedad, de ahí pasamos un poco al tema de los países, de cómo se lo ha manejado. Y el diálogo un poco nos llevó también a entender un poco más sobre la crisis, cómo se debería manejar, y un poco acabamos en el tema este de la vacuna, de que una conclusión general podría ser que necesitamos varias o múltiples respuestas para cómo poder lidiar con este problema del COVID-19 y que obviamente tratando de
Y en agradecimiento a Carlos, darnos cuenta de que es un tema extremadísimamente complejo, que no tiene una sola respuesta. Y bueno, les queríamos agradecer muchísimo a todos por estar en este espacio. Todos los miércoles tenemos los conversatorios donde tratamos diferentes temáticas de interés para las personas. Y si nos quieren dejar ahí, veo algunas preguntas para la próxima vez. Agradecemos a las personas que nos han dado sus comentarios para poder seguir gestionando esto. No sé, Carlitos, si quieres dar una conclusión final antes de terminar. Y también decirles a todos que si es que les gustaría seguir recibiendo las noticias sobre lo que estamos haciendo, los eventos de material gratuito, les dejo aquí al final, antes de que salgan, un formulario, un link para que se puedan unir a la comunidad. Muchísimas gracias a todos por estar acá en este espacio. Nos emociona mucho. Gracias, Francisco. Bueno, yo también agradecerles a ustedes, a ti, a Estefano, a todos quienes se unieron. Yo lo disfruté un montón, básicamente porque fue el que más hablé y a mí me gusta hablar. Entonces, me la pasé bien. Y finalmente, el mensaje final quizás es que, especialmente todos los que estamos en este foro, yo creo que tenemos una situación privilegiada, digamos, tenemos acceso a redes sociales, a internet, a muchísima información. Quizás hay un ejercicio también de responsabilidad propia que tiene que ver con informarnos de las mejores fuentes posibles. Yo sé que estamos recibiendo una cantidad de información abrumadora que nos llega de todos los lados, que nos llega por el Facebook, por el Instagram, por el Twitter, amigos que te envían links, hasta los memes, que en determinado momento ya no sabes si es un meme, es una cosa real. Quizás valdría la pena un montón decirles, hay páginas en español que están súper buenas para poder enterarse de lo que pasa. Yo voy a mencionar una, que es la página de la Organización Mundial de la Salud. Si uno pone en Google OMS, o Organización Mundial de la Salud, COVID, rápidamente ingresa a la página web con información en español, información súper simple, información adaptada, información que está actualizándose todo el tiempo. Y creo que ese único hecho de irnos informando mejor cada uno de nosotros ya marca una diferencia increíble. Así que muchas gracias y un abrazo a todos y a todas. Gracias. Gracias a todos, gracias por estar aquí. Ya nos veremos. Chao. Carlitos, te agradece muchísimo también por la valiosa información que nos ha dado este día. Gracias.